Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Siempre hemos dicho que Alfred Whitehead dijo que la filosofía son notas a pie de página de la obra de Platón. Pero aquí somos más amigos de Platón que de la verdad. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, Aristócles, a.k.a. el de ancha espalda. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. Contra todo pronóstico, hoy intentaré no hablar de Sócrates. Va a ser un poco difícil porque el protagonista de esta sesión es su discípulo más grande, el que el propio Sócrates soñó, según Jenofonte, en medio de un lago, bajo la forma de un cisne. Cuando el cisne se elevó por los cielos y Sócrates lo quiso agarrar, se dio cuenta que había soñado a su discípulo Platón. Yo soy Alan Argüello y gracias por estar con nosotros en Un Gallo para Asclepio. Dices bien, mi querido Alan Argüello. Hoy nos vamos a remontar hace 2500 años, en el siglo V antes de las eras actuales, para hablar del de espaldas anchas, para hablar de nuestro hilo conductor en la historia de la filosofía y esa mano negra en la historia de Occidente. Hoy en Un Gallo para Asclepio, yo soy Sorba, el griego. ¿De dónde vienen y a dónde van, jóvenes gallos? ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Y ahora sí, como buenos temas para ya andar sin rodeos, hablaremos de Platón. Será difícil que Alan no hable de Sócrates, pero estará divertido de todos modos. No escuche este programa si no sabe matemáticas, si no sabe geometría. Pues lo de siempre, vamos a darle. Lo de siempre, recordar y reconocer a nuestros Patreons, que gracias a ellos seguimos haciendo posible este magnífico programa. Un agradecimiento a todos nuestros Patreons, y pues invitar a todos los demás que se sumen a nuestra comunidad de Patreon, donde tienen los episodios por adelantados, episodios fake que hemos grabado, no nos quedan tan padres, pues los pueden ver en Patreon, y pues hay chistes, canciones y cosas que decimos mientras nos ponemos de acuerdo antes de empezar esta grabación. Síganos en todas nuestras redes sociales, Un Gallo para Asclepio, y en su plataforma favorita de podcasting. Hoy en nuestra mesa, Platón. Platón. Pues vamos a comenzar por el principio, como siempre. Vamos a ver qué nos tienen que compartir nuestros queridos gallo parlantes acerca del origen material de Platón, de su contexto, en fin, de lo que rodea su vida y de su propia vida. Un anuncio antes de pasar directo, que se nos fue. Vamos a intentar condicionar, modificar o hacer unas adecuaciones a nuestro formato del programa, que el formato en sí mismo seguirá siendo el mismo, pero intentaremos ahora ser un poco más concisos, menos mucha paja, como dice Barney, ¿no? Mucha paja. Entonces vamos a ir al grano y desde hoy y para los próximos episodios. Claro, sí, vamos a tratar de competir contra los reels que están destruyendo nuestra atención. Vamos a tratar de ser más breves. Vamos justo a darle un poco más de cohesión a los temas que hablemos. Pues vámonos con Platón. Vámonos con este bonito tema que tenemos preparados para ustedes, que es Platón. Pues antes de pasar a la materia de Platón, vamos a hablar del Platón histórico, ¿no? Lo que pasaba en las épocas de este señor Platón, lo que ya todo el mundo sabe, no se llamaba Platón. Todo el mundo sabe. Lo que ya todo el mundo lo que sabe. Obviamente todos saben. Sí. Platón, ese Platón del cual usted escuchó hablar, si fue a una prepa, pues le enseñaron Platón. En la prepa, si fue a estudiar filosofía, seguro no lo vio, pero bueno, algo sabrá de Platón. Platón no era su nombre, sino es un apodo, ahí como el ancho, ¿no? El ancho, ya sea por su nariz ancha o por su espalda ancha, no se sabe bien, pero Platón era como decir el ardilla. Como decir el ardilla, ajá, algo así. O decir el estoico, o decir el merino. Era un apodo. Pues nació en el siglo V, a finales del siglo V, antes de la época actual. Es decir, estamos hablando de un tipo de hace 2500 años,
que Pues ignoro si le tocó la famosísima Atenas de Pericles, que es precisamente este siglo, el siglo V, la mayor hegemonía, el mayor esplendor de lo clásico, de lo griego. En una misma ciudad se concentraban las artes perfeccionadas, lo mismo que la navegación, la guerra, la filosofía, la democracia además. Es curioso y va a ser significativo cuando hablemos ya del contenido, la posición que Platón, enmascarándose a través de Sócrates, va a adoptar en contra de la democracia. Entonces seguramente podemos situar a Platón en los estragos de más bien en siglo la V. pos Sí. en la pos Grecia floreciente de Sí. Pericles. Viene a nacer, todo tiempo es decadente, ¿no? Pero viene a nacer a una decadencia, digamos, bastante evidente. Pues sí, empezó siendo como un oficista de las técnicas artísticas, ¿no? Estudió él de formación más bien musique, que era como hacer poesía, como hacer literatura, como dedicarse a escribir tragedias griegas, que fue lo que él de primera se dedicó a hacer, y luego ya se juntó de muy pequeño ahí con el señor Sócrates, ¿no? Cuando muere Sócrates, pues Platón era muy pequeño, tendría 15, 16 años según los biógrafos, entre 14 y 16 años lo que tendría de edad Platón cuando muere Sócrates, pero ya había estado pegadito a este. Ya alcanzaba el timbre, digamos, ¿no? Ya. Para Sócrates ya era de edad suficiente para convertirlo en discípulo. Y era una de las cosas comunes. A mí me parece un poco característico, trayendo en cuenta estas pequeñas cosas. Tengo entendido que su relación empieza más o menos cuando tiene 20 años, más o menos, más o menos, ¿no? Creo que no está muy bien establecido, y Sócrates ya está en los 60, más o menos, porque hay una diferencia de 40 años según los biógrafos y según los análisis de los diálogos. Como bien dice Arturo, estaba dedicado un poco más a las artes porque su familia era pues la aristocracia, venía de una familia de abolengo que tenía dinero, es dinero suficiente como para que pudiera Platón irse a filosofar con ese señor llamado Sócrates. Al parecer sus primeros inicios con la filosofía es filósofo pensador que no sé si se le pueda catalogar como sofista, que es Crátilo, que es también el nombre del diálogo que tienen ahí, y Crátilo había sido discípulo, o por lo menos era seguidor del mismo Heráclito, y es donde empezarán sus primeras dudas respecto a la permanencia y el cambio. Evidentemente Platón pues se ve influido en un inicio por el cambio constante, por la filosofía heracliteana que estaba en boga, como pues todas las escuelas, ¿no? Estaban los eleatas y estaban los de Éfeso, y en este caso pues sus primeros acercamientos, según cuentan algunos, son la filosofía propiamente del cambio. Evidentemente, y posteriormente, sobre todo, habrá una mezcolanza, porque recordemos que Sócrates genera este cambio paradigmático entre la filosofía de la naturaleza y la filosofía del hombre, los inicios de una antropología, si se gusta. De la verdad. Ajá. Y no le interesa ahora a él propiamente la cuestión física, sino la cuestión del hombre, de dónde vienes y a dónde vas, conócete a ti mismo, quién soy yo, ¿sí? Sí, y reconocerlo como uno de los, no el único, pero sí uno, pues, máximo discípulo de Sócrates, que a Sócrates nos llega a nosotros gracias a Platón, que es quien lo retrata o lo hace caricatura, como queramos verlo, pero el Sócrates que mayormente conocemos es el Sócrates que nos llega por Platón, y que influye tanto en la manera de pensar de Platón que su forma de escribir y su forma de comprometerse con la vida pública, pues no es más que un reflejo de las cosas que andaba por ahí predicando el señor
el señor Sócrates. A mí me parece que como hay dos, como dice Gregory Blastos, hay dos Sócrates en los diálogos de Platón. El personaje se modifica, evoluciona, cambia. Al principio es solo un eticista y a los diálogos ya más maduros es un epistemólogo y empieza a hablar del lenguaje y de la ciencia. Así como hay dos Sócrates, para no hablar más de 30 segundos sobre Sócrates, ya estoy subiendo, ¿no? La varita. Así creo que hay dos Platones. Estoy de acuerdo con la afirmación de que de que Platón es el mejor alumno de Sócrates, pero no estoy seguro de que Sócrates haya sido la mayor influencia en él. Y quiero desarrollar esto. La mayor influencia sí, en el sentido de la pregunta que hace Carlos García Gual, que es, ¿qué hubiera pasado si no muere Sócrates como murió? Si Sócrates hubiera muerto de viejo, seguramente Platón no se habría enfadado tanto con la injusticia, que hubiera dedicado su vida a la filosofía. Con la democracia. ¿Sí? Si no se hubiera enfadado tanto con el sistema, con el establishment, que condenó a su maestro, que condenó al más sabio y al más bueno de los hombres que han existido sobre la tierra. Córtenle. Y entonces si no lo hubieran matado injustamente, Platón no se hubiera enojado tanto que hubiera comenzado a escribir los diálogos de Platón. Se discute la data de los diálogos, o sea, es discutible la cronología de cuándo fueron escritos, pero sin duda la apología es de los primeros. Es de los primeros y es un diálogo muy particular donde se retrata la muerte injusta, la condena injusta del maestro que le había dado tanto aire fresco a la ciudad, ¿no? Y entonces a mí me parece que esa influencia no la discuto. Está allí y el personaje de Sócrates va a ser constante, va a ser el personaje que más aparece en la veintena de diálogos, pero por algo que discutiremos más adelante, yo creo que Parménides es el gran maestro de Sócrates, es el maestro que más lo trastoca. Seguramente pasó de Platón dije Sócrates, seguramente pasó más tiempo con Sócrates, pero como influyente de su pensamiento y de lo que nosotros entendemos por lo platónico y de la historia de la metafísica, es decir, la historia de la filosofía hegemónica, pues yo creo que hay Parménides, sí. Funda el problema que más le va a interesar a Platón en su madurez y su vejez, que es el de el ser, ¿no? Para decirle una palabra. Pues también un poco del contexto. Después de que muere Sócrates, después de que toma la cicuta, varios de los alumnos salen de Atenas, también un poco por temor de que ellos mismos fuesen condenados. Entre ellos sale Platón. Platón se va a visitar de diferentes países, Megara primero, rehuye a Megara, luego se va a Egipto, me parece. Qué conveniente, ¿no? Platón en Egipto. Sí. y aprende algunas cosillas. Y aprende algo, seguramente así como que, según se cuenta en alguna parte, la perspectiva que tenían los egipcios sobre los griegos es que los veían como niños, sobre todo porque ellos empezaban la reflexión filosófica. Hay que recordar, por ejemplo, que en Egipto estaba ya algunas cuestiones muy herméticas respecto a la espiritualidad, respecto a la filosofía, que no nos llegan a nosotros. Y la matemática. Y la matemática, porque pues todos recordamos de la primaria, de la secundaria, mejor dicho, trigonometría, ¿no? El teorema de Pitágoras. Pues el teorema de Pitágoras, mucho antes de Pitágoras, lo aplicó Tales de Mileto, midiendo la altura de las pirámides de Egipto. O sea, esta forma de medir las pirámides en Egipto que aplica Tales de Mileto es el teorema de Pitágoras antes de que naciera Pitágoras, y en Egipto. No mide las pirámides de Tebas, de Mileto, mide las pirámides en Egipto, que eran como la gran cuna de la matemática. Siempre pensamos que es el pitagorismo griego, pero pues también más allá de la cosa terrible, yo había leído por ahí que Platón se va a Egipto a estudiar geometría, a estudiar matemática. Lo que va a estudiar es la matema, los misterios de la naturaleza y el número. Y ya posteriormente a eso, creo que el último viaje antes de llegar con Dion es ir a la parte de Italia donde estaban realmente ya los pitagóricos, y ahí es donde la matemática, la política y la filosofía se ven mezcladas y se ven ya a lo mejor en una forma política medio extraña, fraguados ya por parte de los pitagóricos, porque si bien era una secta, las ciudades en donde estaban los pitagóricos pues ya estaban a manos de ellos realmente, eran de filósofos, matemáticos, ahí medios sectarios también,
Y a él le sorprende también esta cosa porque son los intelectuales, no es el vulgo, no es la democracia, vaya, los que toman las decisiones, sino las personas que se han encaminado su vida al conocimiento, a la sabiduría. Y que nos da paso a la parte 2 que vemos más o menos trazado, que es hablar del Platón político. Entonces, no es como una casualidad que si echamos mano a toda la historia de la filosofía preplatónica, pues la filosofía no se encuentra en Atenas, sino que se encuentra en las otras ciudades-estados que conformaban Grecia, Tales de Mileto, Parménides de Elea, Zenón de Elea, no sé quién, porque todas esas ciudades que estaban alrededor del mar, alrededor de Atenas, eran donde estaban los pensadores. Más bien es hasta las épocas de los sofistas y de Sócrates que Atenas se vuelve el bullir de los filósofos, pero ya fue la última. Ya los eleatas, los milesios ya tenían una tradición de pensadores de por lo menos otros 200 años. Sí, entonces se hace discípulo de Sócrates, ¿no? Esta es la madurez bueno, no quiero decir la madurez, pero sí, yo también creo que tendría más bien unos 30 años. Sí, ya era más grande. Cuando pierden su relación. Y entonces aparece la idea, o por lo menos esto está en un libro que se llama Platón Político de Giorgio Colli, de que todo el proyecto de los diálogos platónicos es un proyecto político, es un proyecto educativo. Lo que quería Platón era de algún modo instruir al pueblo y por eso eligió la forma del diálogo, la dramaturgia, ¿no? Como el vehículo para expresar la filosofía. Hay incluso una especie de coincidencia entre la forma y el fondo. ¿Por qué un diálogo y no otra cosa? Además está la emergencia de no existe la academia, y también tenemos que hablar de eso. No existe todavía la academia como existe hoy, y no hay un canon sobre cómo hacer un trabajo filosófico, ¿no? En el caso de los milesios, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de Tales, libros de viaje. O sea, textos diarios prácticamente, ¿no? En el caso de Heráclito, pues escribió ahí en unas láminas de oro, ¿no? No existía todavía un género al que se le pudiera conceder primacía sobre los otros. Sí, los pitagóricos para ellos. Sí, exacto. Que nadie lo vea. Y entonces elige el diálogo como la forma de comunicar un pensamiento filosófico, y yo lo conecto con una frase del personaje de Sócrates, que dice, yo le pregunto a los libros y no me dicen nada, ¿no? Como si la verdadera filosofía estuviese en el diálogo y no en una palabra que sentencia, porque la filosofía es movimiento, constante crítica. Y ese movimiento intelectual del filosofar, me parece que es lo que Platón trata de mostrar en los diálogos. No va tanto de las ideas, sino de la posibilidad de desplazarse de una idea a otra. Y ese es el juego con Sócrates, ¿no? Que te convence o te dice, a ver, vamos a ver esta idea, ¿tú qué piensas? Y te convence de la idea, tú solamente dices sí, y luego te dice, bueno, vamos a explorar la contraria, y luego te convence de la contraria, y quedas en una perplejidad, ¿no? Que es una aporía, un camino sin salida. Entonces, de algún modo, es un proyecto pedagógico, el de Platón, y al mismo tiempo es un proyecto político. Y también es extraño porque se cuenta que lo único que sobrevive son los diálogos, porque realmente los apuntes que tenía Platón, que eran realmente, o por lo menos el conocimiento que se daba en la academia, se mantiene hermético, a fin de cuentas, con una influencia, si quieren, de culturas más orientales. Lo que queda para el público y lo que queda para nosotros después de 2500 años, 2400 años, son solamente los diálogos. En este aspecto, creo... Y cartas. O sea que Platón escribió tratados y simplemente se perdieron. Eso es lo que estás diciendo, Ardilla. Es lo que se cuenta, lo que la historia cuenta. No tanto tratados, sino tenía sus apuntes, ¿no? Lo que se podía decir dentro de la academia. Sí, el mismo problema de Aristóteles, sus textos esotéricos y los textos exotéricos, los textos para enseñar, sus cuadernos de clase y sus meditaciones personales. Ajá. Y para no ponerle un mote así místico, su manual para donde preparaba la clase que iba a dar y sus pendejadas que él iba pensando y se le ocurría. Y lo que pues realmente retoma la filosofía del siglo XX para acá es lo que no se dice dentro de los diálogos, que implicaría una, ¿cómo se podría decir? Una suposición de lo que tal vez se pudo haber dicho dentro de la academia.
y es lo que se Sí. va a empezar a trabajar a partir de a lo mejor de Heidegger, de Reale, de Colli, que son los que empiezan a tener esta especulación respecto a la filosofía que se realizaba dentro de la academia, porque Sí. no solamente estaban los diálogos, sobre todo considerando que la academia llega a durar casi 1000 años, desde el, si quieren que... Siglo 300, IV hasta el ajá. siglo VI después. O sea, Ajá. empieza en el siglo IV antes de la era actual y termina hasta el siglo VI de la era Más o actual. O menos, sea, ya el cristianismo ya estaba. Ya era la época, los inicios del medievo que le decimos, y todavía existía la academia platónica. Entonces, Bueno, academia ayer y hoy, ¿no? ujú. La academia de Platón, cuando surge hay escuelas filosóficas, sí, por supuesto que hay escuelas, ¿no? Había maestros dice que Sócrates cobraban. que decía, me confundes con Anaxágoras y tal, los físicos normalmente. Había maestros que cobraban, ¿no? Ajá. Sabios, ¿no? Sofistas. Pero según y quería hacer ese apunte por lo que dijiste del tipo de texto que era, y como relajémonos, a veces pasa que agarras un diario personal como el de Marco Aurelio y quieres extraer consecuencias como si se tratara de un tratado, ¿no? Y dices, muy repetitivo y tal. Pierre Hadot recomienda fijarse primero en el tipo de texto y en su función. Es un texto destinado a ser leído en público, es un diario personal, es un cuaderno de viaje, es un tratado. En el caso de los diálogos, y lo menciono por esto, porque los diálogos también eran un ejercicio. Los estudiantes de la academia escribían sus propios diálogos platónicos. Era un género, el logoi socrático, y era un género de historias. Tú podías escribir tu propio diálogo socrático, como el que mencionaste tras bambalinas, ¿no? Con quien tú quieras. No, decías tú, con el de TED, ¿no? Sócrates con TED, porque era un género, un ejercicio, con Fred, sí. Y entonces, de ahí que el diálogo muestra el devenir de un pensamiento, y no tanto, o a lo mejor es una estrategia para mostrar ese pensamiento como el resultado de un proceso, pero nosotros hablamos de lo platónico, sacando conclusiones que da un personaje o una serie de personajes con quien decimos, esto lo dijo Platón. Esto lo dijo Platón en boca de Sócrates, ¿no? Por ejemplo, en el banquete decimos, cuando Platón habla de Eros, cuando Sócrates habla de Eros, está hablando Platón utilizándolo como máscara, como vehículo. Pero es una conclusión provisional, en tanto, cuando hablamos de la academia, no estamos diciendo, y se enseñaba que las ideas, a lo mejor se enseñaba a pensar, y ahí con lo que dice Hadot, que las escuelas filosóficas son un estilo de vida. Se ejercitaban en la ética, y en la ética a partir del diálogo. Sí, y hablando de esta actitud que tenía Platón como un ser político que traes con Colli, es interesante el hecho de decir que Platón fundó una escuela, la primera universidad, ¿no? De manera tradicional decimos, Platón creó la primera universidad donde la gente iba y aprendía un poco de todo. Bueno, te van a decir, pero maestro, había tlatoanis en América mucho antes que eso. Bueno, en Yucatán quizá, México no existía. México todavía no, pero la nación maya ya estaba. No, es interesante porque los movimientos escolares que había de filosofía, pues sí eran como más cerrados, como más en el círculo cercanito y cortito, maestro-alumno, o sectario, como en el caso paradigmático de los pitagóricos. Te volvías secta como una sección de una religión, ¿no? Como dice la palabra secta, la sección religiosa que tendría que ver. Pero Platón decide fundar una escuela en la ciudad abierta al que estuviera dispuesto a venir a poner en duda, en vilo, en riesgo, en suspensión lo que pretendía de conocimiento, ¿no? Porque si una actitud, bien sí podemos entender en Platón respecto de los sofistas o de los maestros, era marca un poco de distancia con lo que crees saber, marca un poco de... Esto viene después, pero sería como hacer un poco de epogé para que puedas tú conocer las cosas. No te cases, no te embaraces. Pues una escuela puesta ahí, eso es lo que representa. Es decir, no vamos a enseñar una tradición, no vamos a enseñar una doctrina, vamos a hacer una escuela donde todo mundo está invitado a venir a ver qué sale de esto. No es una secta, no se enseña a rajatabla, se viene a discutir, que ese es el punto medular de la escuela. Te puede gustar o no Platón, pero una escuela, la primera escuela, eso es lo que pretende, no pretende reproducir, pretende saber un poco más.
Muy bien. ¿Quieres comentar algo más, Ardilla, o pasamos a los mitos de Platón? Del Platón político, ¿qué? ¿De Coli? A lo mejor nada más esta cosa de que el diálogo se puede llegar a entender como una cuestión incluso media democrática, nada más como método. Ahorita, pues, si quieren, lo podemos llegar a ver, porque el hecho de que el ejercicio lo realice cualquier persona, incluso el esclavo, cuando llega con Sócrates y lo ponen a analizar esto del, ¿cómo se llama? Los teoremas de Pitágoras, y lo termina resolviendo, implica que cualquier persona, o sea, creo que se juega ahí como una doble, un arma de doble filo entre Platón y las ideas todavía socráticas, porque por ejemplo, para Platón no todos podrían llegar a conocer, ¿sí? O por lo menos su nivel de conocimiento no es tan amplio. Y con Sócrates, una persona que llega y se pone a platicar con él de cualquier cosa, implicaba como que esa posibilidad de que cualquier persona pudiera llegar a un conocimiento aún más amplio. No sé si a lo mejor se pueda llegar a considerar eso, o cómo pudieran verlo. Igual lo podemos checar un poquito más adelante, pero nada más tenerlo incluso como que el diálogo como una posibilidad de la democracia dentro de la filosofía, y que es extraño porque pues Platón termina enojado con la democracia en este aspecto. No, claro, sí, no para abonar ahorita, porque creo que en la siguiente sección, que tiene que ver con el texto directo de Platón, pues podemos abonar un poquito con lo de la forma de escribir, que sí resulta interesante. Ya lo apuntabas, que inaugura la filosofía como un género literario, Sí, como literario, literario. y utilizando un género que hoy no asociaríamos, pero ni en pedo, con la filosofía. Y además se cura en salud, ¿no? Diríamos que el maldito hijo de perro lo logró escribiendo diálogos. O sea, luego muy fácil decimos, es que Platón está diciendo esto. Cuando aparece un mito en los diálogos de Platón, Claro. aparece como un ejemplo didáctico de algo que no se puede explicar de otra manera, me parece a mí. Decir que Platón estaba de acuerdo con las ideas que presenta en sus diálogos es tanto como decir que un escritor que mata a sus protagonistas está de acuerdo con el asesinato. Es un asesino. No es un tipo de texto en el que se hable en primera persona desde el escritor. No es un texto confesional, es un texto donde hay personajes. Salió más cabrón Sócrates, que no escribió ni una palabra, y para todos es una máscara, es un ser móvil, es un ser inapresable. Lo lees en Jenofonte, lo lees en Aristófanes, lo lees en Platón, y lees a personajes diferentes. Entonces estamos hablando de un personaje y un escritor y una serie de ideas que las haya sostenido o no Platón, quizá esto sea lo menos importante, influyeron permanentemente en la historia de la filosofía. Sí, es lo que pasa con los clásicos. Los clásicos, hablando en general, ¿no? Todo el mundo conoce la Ilíada y la Odisea, y nunca hemos leído la Ilíada y la Odisea, pero todo el mundo los conocemos. Todos conocemos al Sabemos Quijote, del perro, sabemos de Siodo. todos conocemos a Hamlet, Siodo, pero sí. nadie los leyó. Yo alguna vez conocí a una compañera profesora de bachillerato que decía que Sócrates era uno de sus autores favoritos. Así lo dijo. Se dice el pecador, no el pecado, hijo. No, acá el pecado es lo insoluble. Sí. Dijo que Sócrates era uno de sus autores predilectos que tenía. Y yo desde la sombra ponía una mueca de angustia y desesperación. A lo mejor fue Sócrates Campos, el del 68. Claro. Pues vamos a darle con los pues mitos. Vamos a los mitos. Sí, vamos a los mitos. Referenciando los textos donde lo podemos Suaves encontrar. Los mitos, por supuesto. O sea, lo podemos pensar en Platón como un gran mitógrafo. Más que como un hacedor de filosofía, vamos a dejar como Platón el mitógrafo, la persona que se dedica a hacer alegorías, analogías o metáforas de la realidad respecto de cosas para poder ilustrar. Sí, ¿no? sí. Es ilustrativo. Y habría que remontarse también un poco a las explicaciones hegemónicas, ¿no? Se cuenta la historia de la filosofía como una caricatura. Del mito se pasó al logos. De las visiones fantasmagóricas se pasó a la razón científica. Y se nos olvida la ciencia. Sí. Y claro, y cuando lees los mitos te das cuenta que hay cosas que no se pueden explicar de otra forma. Claro. Y sobre todo que el mundo no se reduce a su aspecto cuantitativo. Que hay fenómenos que no importa cuál origen científico tengan,
la explicación mitológica siempre abre puertas a la interpretación y ponen un papel más activo al que los lee, no es una respuesta ya dada. Claro, no Es- solamente más fácil, sino más activo. Sí, más cercana al activo, tipo de sí. sabiduría griega que tiene que ver con el enigma, con el que lee el mito, el que lo escucha o el que va al oráculo, tiene que hacer un jale, ¿no? La palabra no te va a decir la verdad, ¿no? Tienes que chambear. Pues vamos entonces referenciando. Primer mito, el de la caverna, aparece al principio del libro séptimo Bueno, de la República. para los escuchas, hay que decir que nosotros hicimos una selección de algunos mitos que consideramos lindos para platicarlos aquí. Sí. No necesariamente por su importancia, sino porque nosotros hemos decidido que queremos hablar de estos mitos. Ya no cerramos ya no empezamos los ensayos poniendo sin ánimo de exhaustividad. Entonces, hemos hecho una brevísima selección de algunos mitos que nosotros de manera hegemónica vamos a presentarles a ustedes. El primero quizá no, porque es el más reproducido acerca de nuestro querido Platón. Pero sí hay que ahondar en algunos detalles, Ay. porque lo mismo que decías de la Odisea. Todo el mundo ha escuchado el mito de Platón, todavía ha visto el meme del mito de Platón, la imagen infográfica. Todo el mundo vio Matrix. Pero ¿cuántos han ido al libro séptimo de la República, no? Pues ya, no son los únicos mitos, hay más mitos. Métase a leer los diálogos de Platón y Encuéntrelos. comenzamos con el libro 7 de la República. Ana, una pregunta. ¿Por diálogo hay mito? Yo no soy muy exhaustivo, pero no tengo esa duda. Ahorita me surgió. ¿Hay por cada diálogo un presente un mito? No. ¿verdad? No, de hecho en los diálogos tempranos, que son los diálogos donde al parecer, según por así decirlo, el consenso de intérpretes, Ajá. los diálogos tempranos son más cercanos a Sócrates. Y entonces... Como la apología, Sí, como la apología. que ni siquiera parece tan diálogo. Y me parece que ahí están, no diría que inexistentes, pero un poquito más ausentes los mitos. Conforme Platón avanza en su orfismo y todo esto, Sí. ya empiezan a aparecer los mitos. Y también como una intención pedagógica. Hay mitos, bueno, los que tenemos nosotros, ahorita te decimos de qué libros son, pero no, la respuesta es no. No hay un mito por cada diálogo de Platón. Mira, ahorita que dijiste, mientras avanza su orfismo, me acordé del episodio en el que platicábamos del abismo. O sea, entre más miraba el abismo Platón, más mitos pasaban por su cabeza. Sí, sí. En el piso. Hubo ayahuasca. Pues vámonos a la caverna, al mito de la caverna que lo encontramos en la República. Como pueden, sí. Su fetiche acerca del buen gobierno y que no incluye la democracia, amigo mío, no incluye la democracia. La caverna de Platón. Sí. Bueno, pues ahí pueden ver en pantalla Aquí abajo. aquí abajo el link de la imagen. No, pueden buscar en Google el mito de la caverna de Platón y con lo que se van a encontrar es con una imagen que Platón nos presenta en el libro séptimo donde hay una serie de encadenados que están a las espaldas de un muro. Están encadenados de las manos, al parecer, y están mirando hacia la pared. En la pared se proyectan unas imágenes, que los encadenados no sabemos qué saben, pero no sabemos si saben que son imágenes, simplemente ven figuras en la pared, figuras de personas corriendo, de animales. Si ampliamos un poco la toma, vemos que detrás del muro, donde están sentados estos encadenados de manos y de pies, hay un fuego, y delante de ese fuego unas figuras móviles, que cuando se ponen en contraste dan el reflejo en la caverna. Y lo que se mira allí, pues, es lo que están mirando los encadenados. Esta es la primera parte del mito de Platón, que se ha memeficado mucho, ¿no? De repente, en lugar en el fuego, en lugar de las figuras móviles de gente corriendo, pues ponen marcas publicitarias, ¿no? Como McDonald's y Televisa. O el cine, en lugar de una caverna, lo explicamos diciendo, es como si tú hubieses nacido encadenado a alguna pantalla de cine. Sí, claro. ¿No? Viendo. Sin color. Y aquí ya empieza a ponerse escabroso, empieza la tradición que dice que Platón es el mundo de las ideas, y la idea, la eidos, tiene un lugar muy importante en Platón, y que lo que estamos viendo son sombras, nada más, como dice la canción. No, estamos viendo sombras nada más, Si no sabe cuál canción, en Patreon a lo mejor la encuentra. y hay algo que no estamos viendo lo que nos proyectan y vivimos encadenados. Qué metáfora tan cutre, ¿no? Está demasiado indirecta, pero las metáforas cutres, cuando las hacen 2500 años antes que tú, pues no tienes derecho a protestar, ¿no?
¿Qué pasa después? Que el encadenado, y esto es importante porque el encadenado no se libera de las cadenas. El encadenado, es decir, no se libera por su propia fuerza, es liberado. De algún modo, que no sabemos cómo, el encadenado es liberado. Y si al ser liberado puede darse la vuelta, puede fijarse de cómo está el entorno y reconocer que hay una pequeña salida de la caverna, la cual camina a tientas. Cuando sale de la caverna, lo primero que se encuentra es con el sol, porque resulta que era de día. Y otra cosa en la que no se repara en el meme o en la explicación tradicional, los que lo han leído lo saben, pues, es que lo primero que le ocurre a este liberado, que ya no es el encadenado, es el liberado, es que se queda ciego, porque no puede tolerar la luz del sol. Después de haber pasado durante tanto tiempo mirando la oscuridad. La oscuridad y las sombras, no soporta la luz. Y ojo que también todo esto es para reflexionar porque es muy simbólico, ¿no? ¿Qué significa la luz? ¿Qué relación tiene con el conocimiento? ¿Cuánta verdad puede soportar una persona, ¿no? Porque ve de frente el sol, se queda enceguecido unos días, bueno, no sé, unas horas, y después decide regresar y comunicarle a sus contemporáneos, pues, su hallazgo, ¿no? Que acaba de darse cuenta que vivimos en una caverna y que hay un mundo allá afuera, un mundo mucho más nítido, un mundo con más detalles, un mundo más real que el mundo de las sombras. Baja, se los dice, y ahí es donde finaliza el relato Platón, porque dice: ¿y tú qué crees? ¿Tú qué crees que le harían a este liberado? Y la respuesta es que lo quieren matar. Se burlan y lo matan. Se burlan y lo matan, exactamente. Comparto tu pensamiento en la medida que me es posible, mi querido Sócrates. Bueno, esa es la cuenta oficial. Como dices, el mito de Platón es un relato que se ha gastado y gastado interpretado, y gastado. que esa es la carnita, ¿no? Se ha gastado por lo menos en la historia de Occidente. Sí. Si alguien fue a un bachillerato donde le dieron clases de filosofía, esto va de cajón. Si usted estudia filosofía en bachillerato en Europa, va de cajón el mito de la caverna como si fuera algo canónico para revisar dentro de Platón. ¿Qué es lo que se expresa en el mito? Pues esta renuncia, lo que se enseña de manera tradicional en los bachilleratos, es que Platón denuncia cómo vivimos en una maquinación impropia del mundo, que vivimos dados por la ilusión de que el mundo dado es todo el mundo que hay, pero que se puede pensar más allá del mundo que se nos da, ¿no? Del mundo aparente, del fenómeno que podemos percibir o notar del mundo. Algo así es lo que pasa con la película de Matrix, ¿no? Sí, Matrix, sí, es una referencia clásica al mito de la caverna de la Matrix, ¿no? Matrix de las hermanas Wachowski del 99, 98, es ahí el chiste, la pastilla. No, por ¿Quieres supuesto, estar en la caverna o no quieres estar en la caverna? Te noto incómodo, mi querido Glauco. No, es que... ¿No te gustan las Wachowski? Sí. Grandes películas, pero estaba acordándome sobre todo del Timeo. A mí el Timeo me parece todavía más denso. Creo que es uno de los diálogos más difíciles de comprender, sobre todo cuando están hablando de matemáticas. Si alguien que se considere filósofo platónico puede explicarme esa parte, con mucho gusto lo voy a escuchar. Pero sobre todo en esta relación que estás hablando sobre el mundo material y el mundo inmaterial. Hay que recordar, no habíamos apuntado lo del demiurgo, ¿verdad? En nuestra lista de... No. Bueno, lo voy a traer a colación rápido. Se explica la creación del mundo a partir de una materia ya preexistente, y que el demiurgo, esta figura que está rondando por el espacio, llega, encuentra la materia y empieza a darle forma a partir de las ideas que están más allá del mundo material, y es a partir de este demiurgo, de esta figura, este albañil, si quieren, que se va creando el mundo material. Y lo trae a cuenta sobre todo porque se viene a mantener la relación entre que la vida, este mundo físico, material, ¿vale? Ya lo dije muchas veces, es un reflejo, es una mímesis de las ideas que están en el topos uranos, o como se podría traducir, más allá del cielo, ¿no? O el lugar celeste, como quieran. Y se va formando
y crea esta extraña dicotomía que hasta Aristóteles va a criticar muy fuerte, y Platón mantiene separada, como lo veremos con lo del auriga un poco más adelante, el mundo físico y el mundo material. Nada más quería traerlo como que a colación, porque me clavé en esto que estabas diciendo, Arturo. Sí, como la metafísica detrás de Platón, ¿no? Pero lo decías como esta explicación pueril que se le da al mito de la caverna, en la que intentan mezclar todo lo que dice Platón, Ajá. jalar el demiurgo para meterlo en el mito de la caverna y decir que salir al mundo Más bien porque de la luz, ese es el mundo hecho. hay otro mundo. Hay otro mundo posible. Sí, es que más bien pasa que en el bachillerato los maestros que nunca leyeron a Platón meten un montón de cosas de la doxa platónica para enseñar un solo Y además ese punto. es el método para hacer conectar las ideas de un filósofo que no escribió en primera persona, ¿no? Ajá. O sea, vincular, ¿cómo se vincula el mito de la caverna con el topos hiperuranos? Bueno, entonces la simbología apuntaría a que hay un mundo real y un mundo falso. Sí. El mundo falso es el que participa del mundo real, que es el mundo de las sombras, porque las sombras son copias imperfectas de las ideas. Es la misma hipótesis del mundo de las ideas que, bueno, también menciono así de pasada, aunque seguramente es lo que más se escucha de Platón, y que y no es es lo básicamente mismo. lo que acaba de decir, que hay un correlato trascendental para las cosas con las que convivimos a diario, ¿no? Yo, ¿cómo sé reconocer una silla? Yo sé reconocer una silla que nunca he visto. Es decir, si me pones un objeto allí, yo puedo saber que es una silla aunque nunca haya visto esa silla o ese tipo de silla. ¿Por qué? Porque ante toda esa diversidad, ¿cómo explicas la diversidad del mundo? ¿Cómo explicas que haya un montón de sillas y a todas le llamemos sillas? O un montón de tazas con diferentes estampados y formas. Bueno, entonces en tu cabeza están las ideas del mundo del que vienes, ¿no? Que olvidaste por haber bebido del río del Leté, y que ahora trabajas o experimentas un mundo del cual es una copia. Es como si de las formas originales nosotros participáramos imperfectamente, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo de lo mudable, de lo caduco, de lo que muere, de lo aparente. Sí, de lo aparente, y ahí es donde me parece que está Parménides, porque del otro lado está el ser que no cambia, que el siempre mundo es el mismo. real. El más real, sí. Y está también la crítica que aparece en Parménides, en el diálogo de Parménides, cuando se burlan de Sócrates y le dice, bueno, entonces existe la idea perfecta del cabello, de la caballeridad o del caballo mismo, ¿no? Y Platón tiene que hacer un análisis para observar o para determinar cuáles son las ideas o las formas que realmente están dentro de lo trascendental, vaya. Que sí, que no. Sí, es que con el asunto de las ideas, que bien no es la caverna, pero nos apuntamos hacia allá, pues la idea no solamente es una explicación unívoca a la cosa dentro de Platón, sino que las ideas son una epistemología, es un conocimiento acerca de las cosas, pero también la idea es una teleología, porque es el fin al que apuntan las cosas aparentes del mundo, ¿no? Es la teleología de la cosa es la idea, porque la cosa apunta hacia esa idea real, pero también son una, ¿cómo decirlo? Pues una metafísica, una ontología, no sé. O sea, la idea es una explicación científica de lo que son las cosas, pero es una explicación final de lo que son las cosas, pero es una explicación, pues, no nada más en un sentido, sino que sin ir más lejos, la idea aparece incluso en los primeros diálogos de Platón, que es donde está como más socrático, los diálogos que llaman diálogos de definición, que se juntan con Eutifrón, y Eutifrón es un religioso, y Sócrates le pregunta a Eutifrón, ¿qué es la piedad, Eutifrón? Tú que eres muy religioso, ¿qué es la piedad? Y luego va con un ex militar, con Laques, y dice, tú que fuiste militar, ¿qué es la justicia? Ahí la idea es la piedra de toque de la filosofía, es la búsqueda, es lo que se va buscando, y por eso se exploran tantos caminos. El camino es el método socrático para llegar a la sabiduría, es el telos, como decías tú. Antes de que la idea, de que le podamos atribuir una especie de entidad como sustrato de la realidad y todo esto, la idea es la búsqueda de la filosofía, la definición apuntar, en este caso. Es apuntar hacia allá. Y la cuestión paradójica que pese a que tanto Sócrates o el
personaje de Sócrates como Platón buscan una definición de estos conceptos. O sea, creo que la filosofía aquí empieza a determinarse como la conceptualización de... Claro, conceptualizar es filosofar es llegar al concepto, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que nunca se determina nada, ¿sí? Y creo que es la ruptura, esto es lo más claro, creo yo, la ruptura que tiene con la tradición de sofistas, que para ellos no interesaba, ¿no? El cambio de opinión, entre esto y aquello. Hacer el discurso débil el más fuerte. Ajá, pero paradójicamente, y a mí siempre me ha parecido extraño, por eso me peleó a lo mejor mucho con Platón, el conocimiento de esta verdad no se puede llegar a alcanzar, en el sentido de que, y esto también es muy parte de la filosofía de los sofistas, de que el conocimiento no se puede llegar a transmitir. En este caso tenemos, o por lo menos no habría conocimiento, y en Platón sí tenemos conocimiento. Se puede llegar a entender. Podrías comprender, pero no podrías... Ajá, no lo puedes... Ay, ¿dónde lo ponen? Comunicar. Esto de la quinta esencia, ¿lo ponen en la carta 5? Creo que en la... No, yo creo que es la séptima bis. No, está lindo porque en una de las cartas, creo que es la carta quinta, está hablando de los niveles del conocimiento, cómo es el concepto, cómo es la performatividad, la ejemplificación que le puedes dar al concepto, la asimilación del concepto y por último, la verdad. Y por último, el conocimiento, o sea, como el poder entender todo, pero una vez que lo entiendes todo no lo puedes explicar. Es como cuando estás haciendo un ejercicio de álgebra en la secundaria y dices, ya lo entendí, oye, ¿me lo explicas? No sé. Sí, mira, no ya están llegando al Platón místico, que tiene que ver con la contemplación de la idea. Sí, porque estas cartas son peor. Y para eso hay que hablar de Eros, yo creo, pero antes de eso... Sí, justamente, porque el Eros es el amor es una forma de llegar al conocimiento. Sí, son las tres cosas. Pero antes, la paradoja de la que hablabas, yo ahí entendí el sentido de la filosofía, lo que ahora defiendo como filosofar, ¿no? Y tiene que ver con eso, sí, es la búsqueda del conocimiento, es el amor por la sabiduría. Pero ya todos sabemos cuál es la condición paradójica del filósofo, que es un amante del saber o un persecutor de la sabiduría, y cuando lo alcance dejará de ser filósofo y se convertirá en un sabio. Para ser filósofo hay que fracasar en ese cometido. Sin embargo, yo no creo que Platón fuera escéptico, porque hay en el personaje de Sócrates ideas a las que, si bien él no puede llegar a considerar infalibles, ha testeado con su método tantas veces. Si me explico, hay ideas que han sobrevivido al método socrático. Tiene un método. Sí, tiene un camino. El método por sí mismo es un pistazo de el que método no está, es una plataforma. No está ahí No, lo que dicen algunos lectores, historiadores de Sócrates es que es una treta. Él sabe perfectamente cómo está el asunto. Yo solo sé que no sé nada, es una treta pedagógica para invitar a los demás a hablar. Y los elogia, dice, tú eres muy sabio, ¿no? Y entonces empiezan a hablar y ya los hace. Pero a lo que voy es, las llamadas paradojas socráticas, como que uno nunca puede hacer el mal voluntariamente, porque Hitler no se despertaba diciendo quiero hacer el mal, sino que decía quiero hacer el bien de los alemanes, y que no existen los villanos como en las malas películas, ¿no? Siempre el villano cree que está haciendo el bien. Esa paradoja es probable que haya sobrevivido al método socrático en más de una ocasión. Si bien no es una verdad siempre provisional, pero cada que la testea, cada que la ponía a prueba, cada que decía vamos a poner a prueba esta hipótesis, no se puede hacer el mal voluntariamente. Las personas más atroces que conoces en tu vida lo hicieron creyendo que estaban bien, o locos, ¿no? Y lo puso a prueba y sobrevivió. Entonces yo creo que es la búsqueda del conocimiento que nunca se alcanza, pero hay ideas que han sobrevivido al método y que han sido probadas con diferentes interlocutores, ¿no? Eros. Bueno, antes ¿Qué pedo? Eso pasa siempre con Platón. Así te quedas cuando lees un diálogo de Platón y te vas al campo a cosechar bananas. Antes de pasar a lo de Eros,
hay que recordarle a nuestra audiencia que esta partecita que vamos a platicar, que es el discurso final del banquete, ¿no? Ujú. Ya hemos tratado de los discursos del banquete. En nuestra temporada pasada hicimos 2 capítulos sobre el amor. Uno sobre la versión clásica del amor, que se llama Amor que incendia el corazón de los orangutanes, y que estuvimos haciendo un hilo del amor en Occidente, pasando por Abelardo, Eloísa, Romeo y Julieta, a colación de los 6 discursos acerca del amor en el banquete de Platón. Sin embargo, no hablamos del último de los discursos y pues hoy con Platón nos cabra. Le entramos, pero antes, Ardilla, me parece que querías decir algo. Sí, muchas gracias. Ya me leen muy bien, muchachos. Muchas gracias. No nada más así como una invitación a leer a Platón, muchachos, gallo escuchas. Yo no soy muy afecto al señor de ancha espalda, pero lo que sí le tengo que aplaudir es que realizó una síntesis de todos los problemas que se venían acarreando en el ámbito filosófico. En este punto lo podemos ver porque se está peleando con los sofistas, se está peleando consigo mismo, incluso tiene sus contrastes con el mismo Sócrates y con todo lo que vendrá. Creo que es la síntesis, una de las primeras grandes síntesis o un pensamiento que busca responder a todas estas problemáticas que se habían desarrollado hasta este momento, y eso es una cosa muy de aplaudir. Una cosa bella. Yo de hecho quería empezar así, igual que tú. Como dice la chaviza, Platón es canon. O sea, si te interesa la filosofía, vas a tener que chutarte un par de filósofos antes de hacerte nietzscheano, heideggeriano, deleuziano, derridiano o lo que tú quieras, y uno de ellos es Platón, porque todos los filósofos dialogan con su tradición. Y esta pinche cita la he citado más veces. La he citado tantas veces que tuve que leer el libro donde aparece la cita. Para ya no sentirme mal de citarla tanto. La historia de la filosofía no es más que una serie de notas de pie de página a los diálogos de Platón, lo dijo Whitehead. Y se refiere a que en esta veintena de diálogos se abrieron disciplinas, se abrieron formas de hacer preguntas, se plantearon los tópicos principales en la historia de la filosofía. Se habló del amor, se habló de la justicia, se habló de la muerte, La verdad. se habló de la correcta administración de la ciudad. Por eso es un poco exagerada la cita, evidentemente, pero Whitehead quería decir, ese es el germen, es el Big Bang de todo lo que vino después. Entonces, por esa y muchas cosas más, Ven a mi casa esta Navidad. Platón es súper canon, súper leal. Y nada más como contraste, ¿no? Normalmente los platónicos son nietzscheanos o los nietzscheanos son platónicos, nada más como un paréntesis. Ahí échenle ojo a sus compañeros nietzscheanos. Seguramente no tienen ni uno solo, pero sí. Mis platónicos son nietzscheanos. Y todos los existencialistas son suicidas y todos los... Y los franceses son moralistas, ya les había dicho. Pues dice mi querido Sócrates en el guión, yo solo sé decir la verdad como corresponde a un hombre corriente. ¿Qué diremos del amor, mi No, pues querido te calles el Glaucón? hocico. El último de los diálogos, después de que pasa, bueno, ya saben, banquete, celebración del poeta Agatón. Agatón acaba de ganar un certamen de poesía, hizo un cotorreo en su casa, invita a Sócrates se retrasa. Mala idea. Una mala idea, sí, porque para borrachos, para gente que bebe y no se pone peda, Sócrates es un ejemplo espeluznante, y en este diálogo es precisamente donde aparece, spoiler alert, al final del diálogo, después de que todos se hubieron dormido, después de tragar como becerros litronas de cerveza, Sócrates se enjuaga un poco el rostro, hace unas ablaciones al dios Sol y se va caminando a hacer sus deberes como si fuera cualquier otro día. No diría que es el más borracho, porque la verdadera virtud estriba ahí en beber un chingo y no ponerse pedo. Pero bueno, este es otro mito de Platón, es el Sócrates que todo lo puede. Después de que todos hubieron dicho sus discursos, sus elogios, sus encomios a Eros, al dios del amor, Sócrates tiene algo que decir, y como siempre dar la contraria, porque ese era su deporte favorito, el antagonismo. Ese es el método socrático, decir lo contrario y encontrar argumentos que lo sostengan. Empieza diciendo, todos decían, oh, Eros es un gran dios, es hijo de
tal o de cual y nos da todo lo bueno en la vida y hay muchos tipos de eros, pero todos son súper chidos, nos enamoramos y tal. Lo primero que dice Sócrates es que Eros no es un dios, que no puede serlo porque Eros, en tanto lo han definido como deseo de la belleza, el que desea la belleza no puede ser bello, para empezar, ¿no? Yo no puedo desear ser chaparro porque ya estoy chaparro, ¿no? Tendría que ser alto para desear ser chaparro. Yo no puedo desear ser rico porque ya soy rico, lo que deseo es mantener mi riqueza. Entonces no se puede desear sino aquello que se carece, ¿de acuerdo? Esto me encanta para ponerlo como contemporáneamente, diciendo que para seguir amando hay que seguir careciendo. Si ya estás completamente completo, ya no puedes amar. Tienes que tener la creencia de que te falta algo que la otra persona tiene. Entonces, Eros es deseo de belleza, dice lo primero que dice Sócrates, y en tanto deseo de belleza, pues no puede ser ni bello, ¿no? Tampoco es feo, sino, y aquí es donde aparece la idea, es un estado intermedio. Sócrates dice que las cosas que él sabe sobre el amor no se las aprendió él solo, ni meditando, sino que se las mostró una mujer, Diótima o Diotima, una sacerdotisa, que no solo va a aparecer en este diálogo, sino que hay otras referencias a esta, que es probable que sí haya existido, esta sacerdotisa que le enseñó todo lo que tenía que saber sobre el amor. Y aquí viene un chiflidito norteño, ¿no? Y contrario a lo que uno podría pensar, que bueno, por fin habrá algo de acción en los diálogos de Platón, pues no. Eso que le tenía que enseñar era una forma distinta de concebir el amor. Para empezar, le pregunta Sócrates a Diotima, ¿quiénes son los que filosofan? Y hay un paralelismo entre Eros y el filósofo, que en este caso es Sócrates. Los que filosofan, dice Diotima, son los que están en el estado de metaxí, los que están en medio entre los dioses y los animales. Solo aquellos pueden filosofar. Entonces tenemos a el personaje de Eros como empatado con el personaje de Sócrates. Cuando habla del linaje de Eros, dice que Eros es hijo de Penia y de Poros. A ver si los estoy diciendo mal, pero Penia es la pobreza y Poros es la astucia. Es como una especie de zorro. Y parece que Platón está hablando de Sócrates otra vez, como yo. Se me hace que soy Platón, soy el impostor, soy Platón. Siempre terminamos hablando de Sócrates. Y entonces ya cuenta lo que le dijo la diosa sobre qué onda con el amor, al que todos le habían erigido encomios y elogios, y le dice, mira, hay varias clases de amor. El primero, ya está hablando parece que del deseo, de la persecución, de la búsqueda de la belleza, es el reconocimiento de los cuerpos bellos. Es como el primer nivel, y empieza a hablar de la búsqueda de la idea del amor, como de una ascensión, como de una elevación, ¿no? Como de subir una escalera que te lleva a la trascendencia. Entonces, el primer nivel es reconocer la belleza de los cuerpos y desearla, ¿no? El nivel como propiamente erótico, o entendido como erótico, el más sencillamente, ¿no? Después estaría el reconocimiento, pero primero te enamoras de un cuerpo, luego te das cuenta que todos los cuerpos son bellos, y luego te das cuenta de las ideas, que también son bellas, y las leyes también son bellas, y vas ascendiendo en esta escala, reconociendo la belleza, trascendiendo lo material y elevándonos hacia lo sutil. Y aquí ya puedo empezar a aperturar una línea de crítica que es la del cristianismo, ¿no? De cómo el cristianismo se va a nutrir de esto, pero la carne se va superando. El eros relacionado con lo carnal se va superando en pos de otras formas más elevadas de erotismo, de reconocer la belleza de los pensamientos, de las leyes, de tal forma que si te elevas lo suficiente puedes llegar a contemplar la idea de la belleza en cuanto tal, no contenida, dice Platón, no contenida en ningún envase. Ya no la belleza del ojo, la belleza del cuerpo, la belleza del pensamiento de la idea, sino la belleza en sí. Belleza. La belleza en sí. Aquí aparece esto del en sí, no en sí misma, no en otra cosa. Nosotros, ¿cómo sabemos que algo es bello? Pues porque tenemos la idea de la belleza detrás. Tengo una idea presupuesta que empato con tu imagen y digo, tú tienes algo de belleza. No eres la belleza. Eres bello, pero no eres la belleza. Claro. Entonces, te enfrentas con la belleza. Y te enfrentas de un modo contemplativo. Platón nunca habla de entender lo que la belleza significa, a pesar de que lo que está buscando es el concepto. Aquí habla de contemplar. Y por supuesto lo que deriva es la imposibilidad de comunicarlo, porque se contempla la belleza en sí misma, y este es el último de los lugares a los que se puede llegar en la elevación. Porque ya no estás viendo el accidente, sino estás viendo la totalidad de la cosa, y pues como si quedaras pasmado, ¿no? Como estos románticos alemanes de la experiencia sublime. Cuando llegas a la experiencia sublime, si acaso dices wow, y no puedes más, no puedes quedarte ahí con
con el accidente de la cosa. Creo que a lo mejor nada más a manera crítica de Platón fue el hecho de que desdeñara tal vez la poesía para hacer más accesible las ideas o las formas en el entendimiento humano. Porque esta tradición de que el ser puede llegar a contemplarse se mantendrá todavía en la actualidad. O sea, el ser, si quieren, desde una perspectiva católica, religiosa, ya sea cristiana, judía, árabe, lo que quieran, está presente evidentemente en la filosofía medieval, pero muchas veces lo que hacen estos pensadores posteriores es que le dan un lugar importante al lenguaje poético, al lenguaje que crea imágenes, no de manera definitoria, no creando un concepto, sino dando esa idea que te da la apertura al intelecto para comprender estos seres trascendentes, que el ser creador, el intelecto agente, el Dios mismo, las ideas, el uno del neoplatonismo. Creo que a lo mejor si Platón si le hubiera dado todavía un poco más de espacio al lenguaje, no hubiera sido tan crítico con la misma poética, la poesía, hubiera tenido todavía una herramienta extra para dar un pie a la pedagogía de las formas trascendentes, creo yo. Como pedagogo, pero era un mitopoeta, era un hacedor un poeta de los mitos. Era un buenazo. Pues ahora que hemos ya revisado algunos de los diálogos, ¿por qué no pasamos a nuestra parte final, si hace falta revisar otro, donde saquemos la cuenta de la influencia de estos mitos? Ya, digo, aperturado porque Ardilla ya empezó con la crítica, creo que también es buen momento de decir por qué sí Platón, por qué seguimos siendo platónicos, y por qué no. Claro, yo quisiera comenzar con, ahora que los escuchaba, revisaba un textito de Platón, pero ahora que los escucho, yo siempre me puso de mal humor. Siempre me ha puesto de mal humor a la fecha leer cosas de Platón. Sin embargo, cada vez que leo el crátilo me gusta mucho. No sé por qué, no está tan padre, pero me pierdo en el crátilo. Está muy lindo. Pero no soy fan de leer a Platón. Pero ahora que los oigo discutir y que me encanta escucharlos hablar de Platón, siempre digo, claro, es que Platón es un mamón insufrible cuando escribe, pero lo que hace Platón es invitarnos a pensar. Más allá de que te creas que Platón y la idea de quédate contemplando la belleza, quédate contemplando lo bueno, la justicia y la virtud, es, pinche Platón, pareciera en voz de ustedes que los escucho decir, Platón está diciendo, pónganse a pensar, no importa, el ejercicio es pensar, que el mismo pensamiento sea la hechura por sí misma del pensamiento, ya no el pretexto lo que quieras, sino el hecho de hacerlo por ti mismo. Seguramente los expertos en Platón me matarían, pero ahora que los oigo a ustedes, Platón con ustedes, es lo que me queda así como de decir, qué bonito el Platón que ustedes me cuentan, porque es esa invitación a... Una disculpa, Artur, no era mi intención. No, pero sí, otra de las interpretaciones del mito de la caverna es esa. Salir de la caverna es pensar por ti mismo. Un compa dice, cuando se imaginan a estos filósofos o sabios que se van a retirar a la montaña, dice, pues no se trataba de salir de la caverna. Platón nos enseñó eso, que el pensamiento es político también, ¿no? Que se piensa con los otros, que pensar no es aislarte, yo pienso y tal, sino que tiene algo de colectivo. No haces tu secta, pones una escuela, claro, cáiganle. Claro. No nos separamos, cáiganle. Y como siempre está la idea de que el filósofo, la anacoreta que va y se queda en el desierto, lamentablemente sigue presente, ¿no? Cuando todos los filósofos o por lo menos la mayoría, por lo menos ciertas sí, la mayoría tiene una tendencia política y que es importante la sociedad, o sea, claro, en un sentido a veces hasta medio romántico si se gusta, pero es esta ruptura muy fuerte con la idea que se tiene, incluso les digo en la actualidad, claro, media sosa. El caso de los pitagóricos es la excepción, pero sí, o sea, el cínico es un ser político. Ajá. O Montaigne, que se retira a una torre, no lo hace porque él era un ejecutor del Estado, era un
Un administrativo, sí. Cabildeaba ahí el gobierno y dijo, qué mierda, y se fue a estudiar según las meditaciones, a fortalecerse y salir a ser un mejor funcionario público. Se fue a pensar, como nosotros vamos a Walmart a pensar cosas. Al tianguis. A Waldos. Y viene bien también en nuestros días. Ahorita que empezabas con que a Sócrates no le gustaba la democracia, pues mira, no podemos culpar a Sócrates si él nunca escribió nada. Vamos a decir que a Platón no le gustaba la democracia. Aparece el ejemplo en la República, no recuerdo en qué lugar, así que la van a tener que leer toda. Dice donde Sócrates compara la política con la administración de un barco que está a punto de estrellarse con un iceberg, ¿no es cierto? Eso es el Titanic. Un iceberg. Leonardo. Y entonces DiCaprio. Está Rose en la cubierta, siendo abrazada. Y Sócrates pregunta: ¿tú saltas? Yo salto. Sí, ¿cabría en la tabla? ¿No cabían dos en esa pinche tabla? Bueno, pregunta Sócrates, ¿tú qué preferirías en esta situación? ¿A quién le preguntarías? ¿A quién le dejarías la decisión de hacia dónde girar el timonel? ¿A las 500 personas que van a los 500 tripulantes, que son inexpertos, que no tienen idea? ¿O a los 3 expertos que saben de barcos? ¿A los 3 marineros o a los 500? La respuesta de la democracia sería que a los 500 tripulantes, ¿no? Porque el pueblo tiene poder. Eso, al parecer, presuponía algo que el corazón de Aristócrata, de Platón, no estaba todavía dispuesto a admitir, y que de hecho es el principio de la filosofía, que hay por un lado la doxa y por otro lado la epísteme, que el pueblo no sabe. Imagínate la imagen que tenía Platón del pueblo, si en una asamblea que se formaba aleatoriamente entre ciudadanos, un poco como los juzgados gringos, ¿no? Que ciudadanos random participan tomando decisiones sobre qué hacer, habían matado a su maestro. A su maestro. Pues la imagen que tendría no era otra más que la de la gente no sabe, la gente se equivoca, el vulgo se equivoca. Claro. La democracia no funciona porque no le puedes preguntar al vulgo por las decisiones importantes. Los sofistas lo denunciaron y la banda lo condenó. Cancelado. Sí, entonces, en ese sentido, es pertinente también Platón, ¿no? O sea, algo muy difícil de criticar hoy en día es la democracia, porque me parece que inmediatamente ya entras en la categoría de facho o de algo así, y ya desde ahí no puedes decir nada. No, claro. Y decir nada, ya me escuché bien. Generación de cemento. Muy importante, porque justo lo que hace Platón es indirectamente hacer una analogía entre la tiranía y la democracia. Dice, el hecho de que existan tiranos se debe a la democracia. En sus formas de gobierno, la más imperfecta es la tiranía, pero la tiranía para él es un resultado de la democracia, que la gente pone a gobernar a personas a partir de la opinión y de ideas erróneas y de ideas equivocadas. Esa persona se aprovecha de ahí y se vuelve el tirano. ¿Sí? Él dice, la tiranía, porque entonces dices, Platón estaba en contra de la democracia, le gustaban los dictadores. Ese güey lo que dice es justo, la democracia genera dictaduras. La democracia lo que va a hacer es que te gobierne un cabrón. Mañana van a decir que así como Shakira le hizo una tiradera a Piqué, tú le estás haciendo una tiradera a Andrés Manuel. No, yo así son las interpretaciones. Yo voté por él. Yo digo lo que la gente va a decir, así la gente. Yo voté por él y tengo foto. Me dieron 500 baros. Yo sí creo en la democracia, y más cuando pone tiranos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no Platón, Ardilla? A partir de hoy creo que tengo una... No está tan malo. Ajá, no está tan malo, ¿no? Sobre todo, creo que es la interpretación, les digo, contemporánea de lo no dicho. Pero lo que pasa con nuestras queridas facultades de filosofía es que te presentan la interpretación más novedosa sin tener un ápice de tradición, y a mí me costó mucho. Sí, por la cuestión académica, que era la primera institución, muchos dirían, la chingada de las academias, ¿no? Bueno, está bien, pero lo que veo ahora, la síntesis que busca, no digamos trascender, sino resolver desde diferentes perspectivas filosóficas, creo que es lo interesante. A mí me llama mucho la atención la cuestión del uno y cómo limitaba la materia, y cómo esto tenía que ver un chingo con la interpretación
pitagórica de los números, el 1 que limita el 1 y cómo el 1 o el punto, incluso de manera geométrica, va determinando todas las figuras, todo, bueno, le estoy hablando un poco de manera geométrica, pero me ha parecido bastante encantador esa mezcolanza que le metió. Lo que le aplaudo, evidentemente, es no dejar asumir la condición política y las consideraciones de la epistemología y su relación con la política. Eso lo aplaudo enormemente, porque eso se mantiene hasta, si quieren, el siglo XVIII, XIX. Los aptos son los que deben gobernar. Nunca se ha aplicado, pero pues bueno, es la mayor de las utopías. Creo que sí, incluso por cuestión pedagógica, aunque pues creo que se mantiene como que los lugares comunes. Por ejemplo, en esta condición, repito, pedagógica, creo que en algunas otras licenciaturas que no es filosofía, se ha mantenido la cosa esta de que hay que hablar del diálogo en la educación, el diálogo socrático. Y es de, carnal, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo del diálogo? Básicamente estás diciendo que hay ideas que vimos en el alma y que se convierten como de que, bueno, ya el platicar y ser como Platón. Ajá. No, está muy romantizado lo del diálogo. Sí. Ajá, hay que hacerle trampas al alumno, es lo que está diciendo. Hay que engañarlo para que acepte P, y luego que acepte R y S, y luego se dé cuenta que R y S comportan no P, y que acaba de caer en una contradicción. O sea, si realmente hubiera diálogo socrático, era el maestro jugándoles trucos mentales. Si hoy hablases del diálogo socrático aplicado a la forma, sería Hegel y incomprensible. Vete a entender la fenomenología del espíritu, y lo que intenta hacer es meter la forma dialógica más al estilo contemporáneo de Platón. Sí, me parece que se ha romantizado y se ha puesto tanto a Platón como a Sócrates en unas interpretaciones muy sosas. Y por otro lado, creo, evidentemente, y este es un reclamo para los platónicos, que se ha dejado de lado el estudio de las leyes. Yo recuerdo haberlas revisado posterior a las clases de Platón, porque tenía la duda. Todos hablan del banquete, de la apología, la pedrada. Pero creo que nadie habla de las leyes, salvo los platónicos. Así los abogados, ¿no? Los pinches abogados hablan de las leyes. Pero nadie habla del Menón. Nadie habla de la Alcibiades I porque es apócrifo. De las cartas. Sí, no, creo que más bien yo estoy un poco en deuda con Platón para leerlo. Y bueno, pues sí, mantiene la tradición, sobre todo, les digo, a partir del siglo XX, con las interpretaciones estas que hacen los alemanes y los italianos del lenguaje y evidentemente de la hermenéutica, que es una de las grandes ramas de la filosofía que se inaugura, que no es poca cosa. No es nueva tampoco, pero se empieza a sistematizar. A este respecto, pues ya nada más, a lo mejor, pues sí, hay que leerlo, hay que revisarlo. Me gustó mucho, no sé si no hablamos de esto, ¿verdad? De El Camino de Eleusis. No. Estaba revisando un poco dentro de la biografía de Platón, que cuando él funda la academia, la funda en las afueras de Atenas, y justamente estaba cerca, según cuentan algunos, como 1 kilómetro respecto al camino que lleva a Eleusis. Se cuenta que Platón fue varias veces, como todos los griegos, a Eleusis, y que tal vez funcionó como inspiración para la filosofía del mismo, ¿no? Ya saben lo que pasaba en Eleusis, y si no, lean el libro. O podríamos hacer un capítulo. Podríamos hacer un capítulo. Porque creen que le decían el narizón. Sobre Asclepio. Podremos hacer invitar a un filólogo de la Universidad de Salamanca. O por lo menos a Merino. Bueno, sí. Y bueno, nada más a lo mejor para invitarlos, si todavía está este pequeño gran libro de Hans de Platón, ¿no? Gadamer, que hace un ejercicio socrático, un diálogo socrático lo llama, en la parte de glosas, donde Gadamer toma, me imagino, el papel de Platón, porque el que está hablando es una persona llamada Fred y otra persona llamada Sócrates.
Fred va camino a jugar tenis, al club de tenis, y Sócrates lo empieza a increpar sobre cuál es el mejor club de tenis. Y se hace un diálogo muy simpático. No sé si Fred realmente haya existido, haya sido amigo de Gadamer. Sócrates era Gadamer y Fred era Fred. Y Fred era Fred. Y se empiezan a preguntar cómo debe ser el mejor club de tenis, y ya el Fred termina todo fastidiado y mandando la fregada a Sócrates, como solía pasar. O sea que se los recomiendo. La verdad es que Platón, como dice Whitehead, pues toda la filosofía es una nota al pie. No toda diría, pero pues bueno, todos han leído a Platón en algún punto. Y si no lo han mencionado. Yo quiero cerrar muy brevemente mi intervención, porque ya están saliendo los bizcochos del horno, porque ese pastel de Carner no se va a comer solo. Muy brevemente con mis sí y mis nos. Sí, porque iba a decir que es el primer filósofo, pero es el primer sistémico, hacerlo más justo. O sea, el trabajo monumental que acometió Platón en su veintena de diálogos, de hablar de todas las cosas y de sembrar líneas de investigación, formas clásicas de resolver el problema, lo que decía Arturo de la invitación a pensar, es un método que se puede emular. Si lees los suficientes diálogos de Platón, puedes chingar a tus familiares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las nubes de Aristófanes? Sócrates les enseña a los hijos a contradecir a los padres con argumentos y dejarlos en la calle. Ese Sócrates sí me cae bien. Entonces sí por el método, sí por la variedad de contenidos, por lo divertido de los diálogos, es una excelente forma de empezar a leer filosofía. Ojo que ya saben las recomendaciones siempre, lean con guía. Si se traban o algo, lean a Guthrie, lean a Reale o a cualquier historiador que les explique un poquito lo que está pasando en el diálogo. Pero habla de todo, entretiene, divierte, enseña a pensar, y si te clavas, pues ahí hay pasos para la mística incluso. ¿Y por qué no? Pues me apego a la crítica de Nietzsche, y ni siquiera es culpa de él, sino de los platónicos, de la repercusión que tuvo el platonismo en el cristianismo. Claro. Esta separación de la que hablábamos en el programa, del mundo trascendental y el inmanente, y de ese rechazo que inicia con Sócrates diciendo, yo les pregunto a los atenienses, se preocupan mucho por su cuerpo, ya se preocuparon por la salud del alma, y el lugar en el que tenemos el alma, la mente, el yo, o como le queramos llamar hoy, que si tú le dices a alguien, oye, tú buscas a la gente solo por su apariencia física, aunque sí sea cierto, te va a decir que no, porque todos sabemos que lo importante es lo de adentro. Esa preponderancia de la mente sobre el cuerpo, del alma sobre el cuerpo, podría tener su origen, su culpabilidad en Sócrates, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque la fijación en el otro mundo, en el transmundo, en el hiperuranos, es una negación del mundo. Muchas gracias. Nada más trayendo, pues creo que también Aristóteles desde los inicios de sus trabajos ya lo había denunciado, así que pues pinche Platón terminó dividiendo. Justamente no, justamente yo iba a decir por qué mi sí, por qué no, haciendo una cosa con Aristóteles. Yo me gusta leer muchísimo más a Aristóteles que a Platón, y siempre de manera tradicional decimos Aristóteles era el peor enemigo de Platón, pero no es así. Si nosotros leemos el libro Alfa, el libro primero de la metafísica, lo que él intenta hacer es continuar con ese legajo monumental sistémico, como decías tú, de intentar hablar de la totalidad de las cosas, siguiendo la manera que hacía Platón, y lo único que hace Aristóteles es decir, a Platón le faltó esto. O sea, Platón se quedó corto en esto. Si quiere una persona entender en términos clásicos todo lo que hicieron los filósofos antes de él, Aristóteles lo resume todo en el libro primero de la metafísica. Dijeron, esto hizo Tales, esto hizo Anaxágoras, esto hizo Empédocles, y Platón hizo esto, pero les faltó un poquito. Les faltó, pero lo enuncia bien, y no lo enuncia como Les falté yo. Ajá, les faltó lo que yo les vengo a traer, pero no lo hace como diciendo, ese güey está pendejo, está diciendo, es el mejor discípulo discípulo de Platón. Ese era mi porque sí, o sea, Platón porque sí por Aristóteles. Platón sí, porque Aristóteles está bien chido, y nada, pues podríamos seguir hablando de Platón aquí sí un montón, porque pues Occidente, a través de la cristiandad o de formas de aproximaciones metafísicas comunes y corrientes, tenemos a Platón o las ideas de Platón medio metidas ahí, sin entenderlas, sin conocerlas, como un oscuro apéndice dentro de nuestra memoria, de nuestra mente. Pues damos fin a este capítulo en el que intentamos ser breves
y pues lo logramos con poco éxito. Lo logramos leve, pero muchas gracias a nuestros gallos escuchas por darle like, por suscribirse, por depositar al Patreon. Si se junta suficiente lana, me regreso a vivir aquí a la Baticueva, Ciudad Gótica. Tenemos a Alan aquí en el estudio, en vivo desde no me valoran. Pero deposítenme a mi cuenta, con 4,000 al mes la armo para vivir en Querétaro y grabar los episodios en vivo. Muchas gracias. Termino con una bella frase, bueno, un pequeño párrafo. Ya estaba casi fría la zona del vientre cuando, descubriéndose, pues se había tapado, nos dijo, y fue lo último que habló: Critón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. Así se hará, dijo Critón. Mira si quieres algo más. Pero a esta pregunta ya no respondió, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento y el hombre lo descubrió, y él tenía rígida la mirada. Al verlo, Critón le cerró la boca y los ojos. Ese fue el fin. Adiós. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.